El ecumenismo es el cáncer del último tiempo. ¿Qué es el ecumenismo? Es la estrategia de la religión católica para unir la Iglesia evangélica bajo la autoridad del Papa y así lograr el control total para introducir sus doctrinas heréticas. Kenneth Copeland se unió con el Papa en un tratado ecuménico. Benny Hinn también trabaja para el Vaticano. Él lleva dinero de la Iglesia evangélica y lo dona al Vaticano. El Papa Francisco ha resultado ser el mayor papa ecuménico de toda la historia del catolicismo. Kenneth Copeland está arrastrando a la Iglesia evangélica bajo la cobertura del Vaticano. Veamos lo que dice este sacerdote Raúl Sánchez acerca de lo que es el ecumenismo. Entonces, el ecumenismo busca acercarlos, entrar en diálogo, limar asperezas, quitar prejuicios para que vuelvan a la casa del Padre, a la Iglesia Católica, porque fueron ellos los que se fueron. Ahora escuchemos lo que dice este cura Luis Toro de cómo es la estrategia que ellos están usando para llevar a la Iglesia al ecumenismo. ¿En qué consiste el ecumenismo según las Escrituras? Y hoy me van a perdonar, pero también tengo que decirle, según la Santa Madre Iglesia en el Concilio Vaticano II, también qué significa ecumenismo, para que estemos muy claros. Que ellos también sean uno. Que ellos también sean uno en nosotros. En nosotros. Este es el querer de Jesucristo, que todos sean uno. Poco a poco, por este camino del diálogo en público, que la gente vea quién tiene la verdad y quién tiene la mentira. Una vez superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos, escuche, repítalo, todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía. Ese es el ecumenismo, un diálogo público entre expertos para que quede al descubierto la verdad y los hermanos separados se puedan convertir y puedan regresar a la iglesia a celebrar con nosotros la única Eucaristía. Para los que no saben, la Eucaristía es hacerle creer a la gente que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Es hacer que la gente adore este pedazo de galleta. Esto se llama la falsa doctrina de la transustanciación, y esto es lo que quieren introducir en la Iglesia evangélica. Diga. Para aquella unidad de una sola y única iglesia que Cristo concedió desde el principio a su iglesia. Siga. Y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica. Al final, cuando resplandezca la verdad, celebraremos la única Eucaristía en la una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Ese es el querer de la iglesia, ese es ecumenismo. En otras palabras, quieren poner al pueblo evangélico a adorar la hostia otra vez. Quieren ponernos a creer en la falsa doctrina de la transustanciación y someternos bajo la autoridad del Papa, que nos arrodillemos ante el Papa y sus enseñanzas, ante las enseñanzas de la secta religión católica, bajo el pretexto de la unidad. El Señor quiere la unidad en la Eucaristía, en la única iglesia que Cristo fundó, un solo cuerpo. Y ustedes y yo debemos promover esa unidad. No podemos darle permiso al que el diablo vaya dividiendo nuestra iglesia. Si tú crees que Cristo está en la hostia y viene un hermano y dice eso no está en la hostia, es un mero símbolo, es una galleta, si tú lo crees y estás convencido, sería un insulto. Uno de los mayores líderes evangélicos que también es ecuménico es Benny Hinn. Él dice que en la secta religión católica hay más milagros y sanidades
porque ellos veneran o adoran la hostia, y él quiere introducir la adoración a la hostia, es decir, la falsa doctrina de la transustanciación dentro de la iglesia evangélica, y ponernos nuevamente a creer que esa galleta se convierte en el cuerpo de Cristo y así convertirnos en idólatras. Esto es el ecumenismo de Benny Hinn. Kenneth Copeland es otro líder ecuménico que se ha entrevistado varias veces con el Papa. Todos los que siguen a Kenneth Copeland están siendo arrastrados bajo un régimen ecuménico para ser llevados finalmente bajo la autoridad de la secta religión católica y bajo la autoridad del Vaticano. En la ciudad de Pereira hay una iglesia que se llama Palabra Pura, pero más bien parece Palabra Hostia, porque en la Santa Cena, en lugar de dar el pan con el vino, están dando una hostia con el vino. ¿Por qué han cambiado el pan por una hostia si se supone que es una iglesia evangélica? Esto simplemente suena a algo ecuménico. Esta iglesia aún no tiene la doctrina de la transustanciación, pero la pregunta es, ¿será que más adelante van a introducir la falsa doctrina de la transustanciación? Si ya introdujeron la hostia, es muy posible que más adelante introduzcan esta falsa doctrina y lleven al pueblo evangélico a adorar y venerar la hostia. Esta es una de esas hostias que saqué de allí, de ese lugar. Es una hostia católica, porque la secta religión católica es la que usa estas hostias en vez del pan. La otra pregunta es, ¿de dónde sacan estas hostias? Pues un panadero no hace hostias. Estas hostias, si uno investiga, las fabrican las monjas de la religión católica. En la Iglesia Católica, en el sacramento de la Eucaristía, uno de los momentos más importantes es la transformación de la hostia en el cuerpo de Cristo. Es un ritual antiguo que representa la última cena. Pero hay todo un proceso detrás de este momento que tiene que ver con el cómo se hacen las hostias y quiénes la producen. Para descubrirlo, fuimos al monasterio de Santa Catalina, en pleno centro de Quito, donde hace más de 400 años las monjas de claustro se dedican a la elaboración de este producto. Todas las mañanas, luego de rezar, las monjitas comienzan con la parte más importante del proceso, la masa. Se le bate con la harina, tiene que ser una harina especial, porque si se pone una harina cualquiera, se dañan las hostias. El uso de estas planchas es reciente, porque cientos de años atrás, este mismo proceso se hacía de forma mucho más manual. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo las hostias y rezamos el rosario. Otra hermana hace alguna lectura. Así pasamos todo el día. Una vez listo el producto, pasa al almacén, donde las monjitas lo venden tras una pared. Entonces el llamado al pueblo de Dios es a mirar, a abrir bien los ojos y ver qué iglesias evangélicas ya cambiaron el pan por una hostia, y en qué iglesias evangélicas ya se puede estar enseñando la falsa doctrina de la transustanciación, que es la que está llevando al pueblo de Dios a adorar la hostia, a adorar una galleta, haciéndoles creer que esa cosa se convierte en el cuerpo de Cristo literalmente. Tenemos que mirar bien también qué líderes están enseñando estas falsas doctrinas, abrir bien los ojos y denunciar estas cosas, porque no podemos permitir que la iglesia evangélica sea sometida a la católica con el poder ecuménico.